Cuando una persona equivocada entra en tu vida, no lo hace como una tormenta que arrasa de golpe. Entra como una llovizna fina, casi imperceptible, algo que al principio incluso parece refrescante. Nadie se enamora de alguien pensando, esta persona va a destruirme la autoestima. Uno se enamora porque hay conexión, porque hay promesas, porque hay un espejo que devuelve una versión idealizada de uno mismo, y ahí empieza el problema. Porque la persona equivocada no se vincula con lo que sos, se vincula con lo que puede sacar de vos. Y vos, sin darte cuenta, empezás a vivir para sostener esa imagen que ella necesita. De a poco, muy de a poco, dejás de preguntarte qué querés, qué sentís, qué necesitas. Te convertís en una versión funcional para el vínculo. Y eso es exactamente cómo se erosiona la autoestima sin que lo notes. La autoestima no se rompe de golpe, se gasta, se desgasta como una piedra bajo el agua. Cada vez que dudás de tu percepción porque el otro la invalida, cada vez que minimizás una incomodidad para no generar conflicto, cada vez que justificás un maltrato porque no fue para tanto, ahí se va un pedacito de tu valor interno. La persona equivocada es experta en esto. No necesita gritarte ni golpearte. Le alcanza con torcerte la realidad, con hacerte sentir exagerado, sensible, complicado, con plantarte la idea de que si algo anda mal es porque vos sos el problema. Y así empezás a vivir en modo defensa, tratando de no molestar, de no equivocarte, de no perder al otro, pero en ese intento te vas perdiendo a vos. Cuando el vínculo termina, porque casi siempre termina, aunque a veces se estire de forma agónica, lo que queda no es solo dolor por la pérdida. Lo que queda es una identidad desarmada. Ya no sabés si sos valioso, si sos atractivo, si sos suficiente. Te mirás al espejo y no te reconoces. No porque hayas cambiado físicamente, sino porque alguien te entrenó durante meses o años para dudar de vos. Por eso la ruptura con una persona equivocada no se parece a una ruptura común. Se parece más a salir de una especie de hipnosis emocional. Recién cuando el otro ya no está, empezás a notar cuán chico te habías hecho para que el vínculo funcionara. La reconstrucción de la autoestima no empieza diciéndote frases positivas frente al espejo. Empieza con algo mucho más incómodo: aceptar que estuviste en un lugar que te dañó. Aceptar que te quedaste donde no te respetaban. Aceptar que en nombre del amor negociaste partes esenciales de vos. Esto no es para castigarte, es para recuperar poder. Porque mientras sigas contando la historia como me hicieron esto, tu autoestima queda atrapada en la pasividad. Cuando empezás a decir, yo también me quedé donde no debía, algo cambia. No en culpa, sino en conciencia. Recuperar autoestima es recuperar la capacidad de elegir. Una persona equivocada suele dejar una marca muy específica. Te hace desconfiar de tu criterio. Después de ese vínculo, cualquier decisión te genera ansiedad. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Esto es normal? ¿Esa voz interna que duda de todo no nació con vos? ¿Fue instalada? ¿Es el residuo psicológico de haber tenido que adaptarte constantemente a un entorno emocionalmente inestable? Entonces, el primer paso no es confiar en vos, es empezar a escuchar de nuevo lo que sentís sin descartarlo automáticamente. Si algo te incomoda, no lo expliques, no lo relativices, no lo maquilles. Observa esa incomodidad, ahí está volviendo tu brújula interna. También vas a notar algo más, una especie de abstinencia. Porque la persona equivocada no solo te quitó autoestima, también te dio picos emocionales. Momentos intensos, reconciliaciones dramáticas, promesas, crisis, alivio, de nuevo crisis. Tu sistema nervioso se acostumbró a vivir en montaña rusa. Cuando eso se corta, el silencio parece vacío. Aburrimiento, falta, ganas de volver a escribirle. No porque era bueno para vos, sino porque tu cuerpo se volvió adicto a esa intensidad. Recuperar la autoestima implica atravesar ese síndrome de retirada sin recaer. Es sostener el silencio aunque duela, porque sabes que el ruido te estaba enfermando. Hay algo muy particular que deja a una persona equivocada, una sensación de no ser elegido del todo, de ser opción, nunca prioridad. Y eso se incrusta en tu autoconcepto. Empezás a relacionarte desde un lugar de inferioridad, como si tuvieras que ganarte el derecho a estar. Eso después se replica en otros vínculos, en el trabajo, en las amistades.
Por eso la reconstrucción no es solo emocional, es identitaria. Tenés que volver a ocupar espacio, decir no, poner límites sin explicarte tanto, dejar de sobrejustificarte. Cada límite que pones es una declaración silenciosa de valor. La autoestima no vuelve cuando alguien nuevo te valida. Eso solo anestesia la herida. Vuelve cuando empezás a actuar como alguien que se respeta incluso cuando estás solo. Cuando preferís la incomodidad de estar sin pareja a la humillación de estar mal acompañado. Cuando empezás a elegir paz en lugar de intensidad. Cuando tu cuerpo se relaja porque ya no vive en alerta constante, eso no es aburrimiento. Eso es seguridad emocional. Y sí, al principio duele, porque te das cuenta de cuánto aguantaste. De cuántas veces te callaste. De cuántas versiones tuyas fueron descartadas para no perder a alguien que igual no te cuidaba. Pero ese dolor no es retroceso, es despertar, es el precio de volver a vos. La persona equivocada te enseñó, sin quererlo, dónde están tus límites. Ahora tu trabajo no es entenderla a ella, es reconstruirte a vos. La autoestima no es creerte superior, es dejar de creerte descartable, es poder mirar una relación y decir esto no me suma aunque me duela soltarlo, es poder estar en tu propia piel sin pedir permiso. Y eso, después de una persona equivocada, es un acto profundamente revolucionario. A veces, después de una relación con la persona equivocada, no es que estés triste, es algo más raro, más hondo. Es como si tuvieras la sensación de que algo en vos quedó torcido, como si ya no supieras bien quién sos cuando no estás tratando de agradar, de adaptarte o de sostener a alguien más. Y eso no es casual, porque cuando uno se vincula con alguien que lo invalida, lo confunde o lo utiliza emocionalmente, la identidad empieza a deformarse. No de golpe, no de forma dramática, sino en pequeños gestos cotidianos. Dejar de decir lo que pensás, empezar a dudar de lo que sentís, acomodarte para no generar conflicto. Ahí es donde la autoestima empieza a sangrar en silencio. Una relación sana te expande. Una relación con la persona equivocada te encoge. Y muchas veces no lo notás hasta que salís. Mientras estás adentro, crees que estás siendo flexible, comprensivo, empático, pero en realidad estás renunciando a partes tuyas para no perder al otro. Eso crea una dinámica peligrosa. Cuanto más cedes, más poder tiene el otro. Y cuanto más poder tiene el otro, menos lugar queda para vos. La autoestima no desaparece de un día para el otro. Se va desdibujando hasta que un día te despertás y no sabés si lo que querés es realmente tuyo o una adaptación para que el vínculo no se rompa. Por eso cuando la relación termina, lo que duele no es solo la pérdida del otro, duele la pérdida de uno mismo. Duele darte cuenta de que vivías más pendiente de no ser abandonado que de estar bien. Duele notar que tu energía, tu tiempo y tu mundo emocional giraban alrededor de alguien que no te devolvía lo mismo. Ese vacío que queda no es solo afectivo, es existencial. Porque la persona equivocada no se llevó solo una historia, se llevó una versión tuya que existía en función de ella. En este punto aparece una trampa muy común: querer recuperar la autoestima a través del otro. Buscar que vuelva, que se arrepienta, que reconozca tu valor. Pero eso es seguir entregándole el control de tu identidad. La autoestima no se reconstruye cuando alguien que te dañó finalmente te valida. Se reconstruye cuando dejas de necesitar esa validación. Y eso implica atravesar una especie de duelo psicológico, aceptar que esa persona no va a darte lo que no pudo darte nunca. No porque no quisiste lo suficiente, sino porque no tenía la capacidad. La persona equivocada suele tener una habilidad particular para confundirte. A veces te da migajas de afecto justo cuando estás por irte. A veces te hace sentir especial y al rato te hace sentir invisible. Esa intermitencia genera un enganche muy fuerte. No te enamorás solo de la persona, te enganchás al alivio que sentís cuando después de la tensión te vuelve a mirar. Eso es adicción emocional. Y la adicción siempre deja el mismo saldo: dependencia y pérdida de autoestima. Por eso cuando te alejás, no solo extrañás a la persona, extrañás el subidón, la reconciliación, la sensación de volver a ser elegido por un rato. Pero esa elección era frágil, condicional, siempre a punto de retirarse. Reconstruir tu autoestima implica desintoxicar ese patrón, implica aprender a tolerar la calma sin confundirla con vacío. Implica entender que una relación
que no te hace dudar constantemente de tu valor, no es aburrida, es sana. Otro efecto profundo de la persona equivocada es que te deja hipervigilante. Después de ese vínculo, analizás cada gesto, cada mensaje, cada silencio. Tu mente quedó entrenada para buscar señales de rechazo. Eso es estrés postrelacional. Viviste tanto tiempo adaptándote al humor y a las reacciones del otro que tu sistema nervioso no sabe relajarse. Y una autoestima que vive en alerta no puede florecer. Primero necesitas seguridad. Seguridad emocional, previsibilidad, espacios donde no tengas que actuar. Ahí es donde entra un trabajo silencioso pero fundamental. Volver a habitarte, hacer cosas sin pedir permiso, decidir sin explicarte tanto, recuperar rutinas, intereses, placeres que no dependan de la mirada de nadie. Al principio se siente raro, incluso egoísta, pero no lo es. Es volver a ocupar el centro de tu propia vida. La persona equivocada te había desplazado de ahí. Y eso, aunque no se note, es una forma de violencia emocional. También aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué me quedé? No para culparte, sino para entender. Muchas veces uno se queda porque confunde intensidad con amor, sacrificio con compromiso, ansiedad con conexión, o porque arrastra una herida vieja que busca reparación en el lugar equivocado. Recuperar autoestima no es solo salir de una relación dañina, es revisar qué parte de vos estaba tan hambrienta de afecto que aceptó tan poco. Y acá pasa algo interesante, cuando empezás a entenderte, la rabia se transforma. Ya no es solo hacia el otro, es una mezcla de tristeza y compasión por la versión tuya que no sabía hacerlo mejor. Y esa compasión es clave, porque nadie reconstruye autoestima desde el desprecio a sí mismo. La reconstruye cuando empieza a tratarse con el respeto que no recibió. Vas a notar que a medida que sanás cambia lo que tolerás. Cosas que antes justificabas ahora te incomodan. Silencios que antes te angustiaban ahora te parecen señales. Y eso no es que te volviste frío o exigente, es que tu autoestima está volviendo a calibrar, estás aprendiendo a no negociar tu dignidad por un poco de atención. Recuperar tu autoestima después de la persona equivocada no es un evento, es un proceso. A veces te vas a sentir fuerte, otras veces vas a querer volver atrás, pero cada vez que elegís no escribirle, no perseguir, no mendigar afecto, estás mandando un mensaje interno muy claro. Valgo. Y ese mensaje repetido en acciones es lo que poco a poco reconstruye lo que fue dañado. No se trata de volverte invulnerable, se trata de volverte más fiel a vos. Y cuando eso pasa, algo muy profundo cambia. Dejás de preguntarte por qué no te eligieron y empezás a preguntarte por qué elegiste quedarte donde no te estaban eligiendo de verdad. Y esa pregunta, aunque duela, es el inicio real de una autoestima nueva. Hay un momento muy preciso en la reconstrucción de la autoestima que casi nadie nombra, y es cuando dejás de idealizar a la persona equivocada y empezás a ver con claridad lo que realmente pasó. No desde el enojo, no desde la nostalgia, sino desde una mirada más limpia. Ahí te das cuenta de que no perdiste a alguien extraordinario, sino que te soltaste de una dinámica que te estaba drenando. Y eso duele de una forma distinta, porque implica aceptar que estuviste luchando por algo que nunca estuvo del todo disponible. Esa aceptación es un golpe al ego, pero también es una liberación enorme. Porque mientras seguís creyendo que era el amor de tu vida, tu autoestima sigue atada a esa historia. Cuando entendés que era una relación disfuncional, empezás a recuperar tu lugar. La persona equivocada suele dejar una herida muy específica. La sensación de que no fuiste suficiente. No porque no lo fueras, sino porque el vínculo estaba estructurado para que siempre te sintieras en deuda. Algo faltaba, algo tenías que mejorar, algo tenías que cambiar. Y así pasás de ser una persona a ser un proyecto. Vivís tratando de convertirte en alguien más amable, más paciente, más comprensivo, más deseable, pero nunca alcanza. Porque el problema nunca fue tu valor, fue la incapacidad del otro de vincularse de manera sana. Esa es una verdad que cuesta integrar, porque el cerebro prefiere creer que si cambias lo suficiente, el amor llega. Es una fantasía de control. La realidad es más dura y más simple.
Algunas personas no saben amar de una forma que no destruya. Después de ese tipo de relación aparece una especie de resaca emocional. Te sentís vacío, apagado, desconectado. No porque no tengas vida, sino porque estuviste mucho tiempo hiperactivado. Tu sistema emocional vivía en alerta, esperando el próximo mensaje, el próximo gesto, el próximo cambio de humor. Cuando eso se corta, todo queda en silencio. Y ese silencio puede asustar, pero es el primer espacio real que tenés para escucharte. La autoestima necesita silencio para volver. Necesita un entorno donde no tengas que actuar, justificarte, adaptarte. También es muy común que en esta etapa empieces a revisar la relación una y otra vez. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué podrías haber hecho distinto? Eso es parte del duelo. Pero cuidado, hay una línea muy fina entre reflexionar y autoflagelarte. La reflexión sirve para entender patrones. La autoflagelación solo refuerza la idea de que vos fuiste el problema. Y eso es exactamente lo que la persona equivocada ya te había hecho creer. Reconstruir autoestima es aprender a pensar sin atacarte. Un punto clave es recuperar el derecho a enojarte. Muchas personas salen de relaciones dañinas creyendo que no pueden estar enojadas porque el otro también tenía sus problemas. Y sí, los tenía, pero eso no invalida tu dolor. El enojo sano no es venganza, es límite. Es el cuerpo diciendo esto no estuvo bien. Permitirte sentirlo es una forma de volver a confiar en tu percepción. Y sin confianza en tu percepción no hay autoestima. A medida que avanzás, algo interesante empieza a pasar. Te volvés menos reactivo. Ya no necesitas que alguien te confirme todo el tiempo que sos querido. Ya no te desarmás ante un silencio. Eso no es indiferencia, es regulación emocional. Es tu sistema nervioso saliendo del modo supervivencia. Y una autoestima regulada es muy distinta de una autoestima inflada. No necesita demostrarse, solo sostenerse. También vas a empezar a notar que algunas personas ya no te atraen como antes. El misterio, el drama, la intensidad dejan de parecerte excitantes y empiezan a parecerte agotadores. Eso es una señal enorme de recuperación, porque la persona equivocada suele engancharte a través del caos. Cuando tu autoestima mejora, tu cuerpo empieza a buscar coherencia, no montaña rusa. Recuperar tu autoestima implica algo muy concreto: dejar de explicarte tanto. A alguien que te respeta, no tenés que convencerlo de tu valor. Y eso cambia la forma en que te moves en el mundo. Empezás a decir lo que querés sin miedo a perder. Porque en el fondo ya aprendiste lo que pasa cuando te perdés a vos para sostener a otro. No se trata de cerrarte al amor. Se trata de no volver a abrir la puerta a alguien que entre a desordenarte por dentro. Y esa decisión, que al principio parece dura, es en realidad una de las formas más puras de amor propio. Porque no nace del orgullo, nace de la memoria, de acordarte cómo te sentías cuando estabas con la persona equivocada y no querés volver ahí. La autoestima no vuelve con grandes declaraciones, vuelve con micro decisiones. No escribir, no justificar, no tolerar lo que te duele, vuelve cuando te escuchás y actuás en consecuencia. Y de a poco esa voz que antes dudaba de todo empieza a sonar más firme. No porque el mundo sea más amable, sino porque vos ya no estás dispuesto a desaparecer para que alguien se quede. Hay un punto en el camino donde te das cuenta de algo incómodo pero muy poderoso. No extrañás a la persona, extrañás quién eras antes de que esa relación te fragmentara. Extrañás sentirte seguro, espontáneo, liviano. Extrañás no medir cada palabra, no revisar cada gesto, no vivir pendiente de si hoy sos suficiente o no. Esa nostalgia es una pista. Te está mostrando que tu esencia no se perdió, solo quedó sepultada bajo una dinámica que no te permitía ser. La persona equivocada no te quita la autoestima a través del rechazo directo, sino a través de la ambigüedad. Nunca está del todo, nunca se va del todo. Te mantiene en un limbo emocional donde siempre estás esperando algo. Una respuesta, una definición, una prueba de amor. Y vivir en espera te roba la dignidad, porque te coloca en una posición infantil, dependiente, suspendida. Recuperar tu autoestima es salir de ese limbo y volver a poner los pies en tierra firme, aunque al principio se sienta solo. También suele aparecer la vergüenza. Vergüenza por haberte quedado.
por haber aguantado, por haber aceptado menos de lo que merecías. Esa vergüenza es venenosa si se convierte en autoataque, pero es sanadora si la usás como señal de aprendizaje. No para castigarte, sino para decirte, ahora sé algo que antes no sabía. La autoestima madura no nace de la perfección, nace de la integración de los errores. Hay una fase muy importante que casi nadie quiere atravesar: la soledad sin anestesia. No la soledad triste, sino la soledad donde ya no hay distracciones emocionales, donde no hay mensajes, ni drama, ni expectativas. Solo estás vos con vos. Al principio eso duele porque te enfrentás al vacío que la relación llenaba. Pero ese vacío no es tuyo, era el espacio que ocupaba alguien que no te nutría. Cuando te quedás ahí sin correr a llenarlo con otra persona, algo empieza a reconstruirse por dentro. La autoestima necesita ese silencio para volver a crecer. Vas a empezar a notar pequeñas cosas. Dormís mejor, pensás con más claridad, tu cuerpo se relaja. Ya no estás todo el tiempo en tensión esperando un cambio de humor. Esas mejoras parecen simples, pero son profundas. Son señales de que tu sistema emocional ya no está siendo invadido. Y una autoestima sana se construye sobre un cuerpo que se siente seguro. Otro punto clave es dejar de explicarle al pasado por qué merecías más. No necesitas convencer a nadie que ya no está. La verdadera validación no viene de que la persona equivocada entienda lo que perdió. Viene de que vos entiendas lo que te estabas negando. Y eso es mucho más transformador. Cuando la autoestima empieza a volver, también cambia tu narrativa interna. Pasás de no fui suficiente a eso no era para mí. Parece un detalle semántico, pero no lo es. En el primer caso, el problema sos vos. En el segundo, el problema es la incompatibilidad. Y una autoestima sana entiende que no todo rechazo es una condena. A veces es una protección. De a poco también vas a notar que te sentís menos atraído por personas que te generan ansiedad. Ya no confundís nervios con química. Empezás a preferir la tranquilidad, la coherencia, la presencia real. Eso no te hace menos apasionado, te hace menos dependiente. Y la dependencia es enemiga directa de la autoestima. Recuperarte de la persona equivocada es, en el fondo, recuperar el derecho a existir sin pedir permiso, a ocupar espacio, a no reducirte para que otro se quede. Y cuando eso empieza a pasar, algo muy claro se ordena por dentro. Ya no necesitas que alguien te elija para sentir que valés. Vos ya te estás eligiendo. Y esa es la base de cualquier relación sana futura. Porque desde ahí no buscas que te salven, buscas que te acompañen. No buscas que te completen, buscas que te respeten. Y eso solo es posible cuando tu autoestima ya no está hipotecada al miedo a estar solo. Cuando la autoestima empieza a recomponerse de verdad, lo primero que cambia no es lo que pensás, es lo que tolerás. Cosas que antes dejabas pasar ahora te incomodan. Frases que antes te tragabas ahora te suenan raras. Y eso puede asustar porque es como si tuvieras una piel nueva, más sensible. Pero en realidad es al revés, es una piel que ya no está anestesiada. La persona equivocada te había acostumbrado a ignorar señales internas. Ahora esas señales vuelven y con ellas vuelve tu dignidad. También empieza a cambiar tu relación con el pasado. Ya no lo mirás solo con tristeza, sino con una lucidez incómoda. Empezás a ver los momentos en los que te minimizaste, en los que pediste migajas, en los que te adaptaste para no perder. Y sí, eso duele, pero también te devuelve algo fundamental: criterio. La autoestima no es solo quererte, es confiar en tu capacidad de elegir mejor. En esta etapa es muy común que aparezca una fantasía, que la persona equivocada vuelva y te vea distinto, más fuerte, más seguro, y recién ahí se arrepienta. Es una forma sutil de seguir esperando validación. Pero a medida que sanás, esa fantasía pierde fuerza, no porque ya no te importe, sino porque ya no la necesitas. ¿Entendés que si alguien solo te valora cuando te alejás, nunca supo valorarte cuando estabas? Hay algo que se restablece de manera silenciosa: tu tiempo. Durante la relación, tu tiempo estaba colonizado por el otro, por sus mensajes, sus silencios, sus problemas. Ahora ese tiempo vuelve a ser tuyo. Y ahí tenés una elección: usarlo para reconstruirte o para rumiar el pasado. Cada hora que invertís en vos es un ladrillo más en tu autoestima. También cambia tu manera de vincularte con el dolor. Ya no lo usás como prueba de amor. Antes
Cuanto más dolía, más parecía que importaba. Ahora empezás a entender que el amor que te destruye no es profundo, es disfuncional. Y esa distinción es una de las mayores conquistas después de una persona equivocada. De a poco, la narrativa interna se limpia. Ya no sos el que fue dejado, sos alguien que salió de algo que no le hacía bien. Esa diferencia cambia todo, porque te devuelve agencia, te devuelve poder. Y una autoestima fuerte no es una autoestima que nunca sufre, es una que no se define por el sufrimiento. En algún momento, casi sin darte cuenta, te vas a sorprender pensando menos en esa persona. No porque haya dejado de importar mágicamente, sino porque tu mundo interno se volvió más grande. Tenés proyectos, intereses, espacios que no giran alrededor de una herida. Y eso es señal de que la vida volvió a entrar. Recuperar tu autoestima después de la persona equivocada no es convertirte en alguien duro o distante. Es convertirte en alguien que ya no se abandona, que ya no se traiciona para sostener un vínculo, que ya no confunde intensidad con amor, y ahí pasa algo profundo. Dejás de buscar que alguien te elija y empezás a elegir vos. Elegís con quién estar, qué aceptar, qué dejar ir. Y esa capacidad de elegir, de decir sí o no desde un lugar interno, es el corazón de la autoestima. No es un final de cuento, es un nuevo comienzo, más silencioso, más estable, más real. Uno donde ya no necesitas que alguien te demuestre tu valor porque vos ya lo estás viviendo. Llega un momento en el que ya no sentís ganas de explicarle a nadie por qué te dolió tanto. Ya no necesitas contar la historia una y otra vez. No porque haya dejado de importar, sino porque dejó de definirte. Eso es una de las señales más claras de que tu autoestima volvió a ocupar su lugar. La herida existe, pero ya no gobierna tu identidad. Ya no sos el que fue lastimado, sos alguien que atravesó algo y siguió caminando. La persona equivocada tenía un poder muy específico sobre vos. Podía hacerte dudar de tu propio valor con una sola mirada, con un silencio, con un gesto ambiguo. Hoy ese poder se diluye. Ya no porque seas indiferente, sino porque entendiste algo esencial. Nadie que te haga sentir pequeño puede ser el lugar donde construyas tu vida. Y esa comprensión no nace de la teoría, nace de haberlo vivido. Recuperar tu autoestima también significa revisar tus propios límites. No solo los que no pusiste, sino los que ni siquiera sabías que tenías. Ahora empezás a detectar antes cuando algo no te hace bien. Una frase fuera de lugar, una falta de respeto sutil, una dinámica rara, y ya no necesitas acumular pruebas. Si algo no se siente bien, alcanza. Esa es una de las formas más maduras de autoestima, confiar en tu experiencia interna. También cambia tu manera de amar. Ya no buscas fusión, buscas encuentro. Ya no querés perderte en otro, querés compartir desde quién sos. Eso es una transformación enorme, porque la persona equivocada te había enseñado que amar era sacrificarte. Ahora empezás a aprender que amar también es cuidarte. Y sí, a veces todavía duele, a veces aparece un recuerdo, una canción, un lugar, pero ese dolor ya no te hunde. Lo sentís, lo dejás pasar, no lo usás para castigarte ni para idealizar lo que fue. Eso es regulación emocional. Eso es autoestima en acción. En algún punto también llega algo inesperado, gratitud. No hacia la persona que te dañó, sino hacia vos por haber salido, por haber tenido el coraje aunque fuera tarde, por haberte elegido cuando ya no quedaba nadie más eligiéndote. Esa gratitud es una base muy sólida para lo que viene, porque lo que viene ya no está construido sobre el miedo a estar solo, está construido sobre una relación más honesta con vos, sobre un cuerpo que ya no vive en alerta, sobre una mente que ya no se pregunta todo el tiempo si es suficiente. Recuperar tu autoestima tras la persona equivocada no significa que nunca más te equivoques. Significa que ya no te vas a quedar donde te apagan, que ya no vas a llamar amor a lo que te hace dudar de tu valor. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma muy profunda de paz. Y desde esa paz, por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitas que alguien te salve. Estás volviendo a casa.